Unidad 1. La adoración en el Antiguo Testamento. En esta unidad vamos a examinar el tema de adoración en el Antiguo Testamento. Sección 1. ¿Qué es realmente la adoración? Entre cristianos hay una variedad de opiniones acerca de lo que significa la adoración, que representamos en la imagen con una palabra borrosa. Para tener una idea clara de lo que la Biblia enseña acerca de la adoración, es necesario explorar cómo se desarrolla en los testamentos. El primer concepto es adorar. En el mundo de la Biblia, esta palabra se refería a inclinarse ante una estatua de un dios, como aquí a Baal, en un acto de homenaje o respeto. En el Antiguo Testamento vemos la misma acción ante Yahvé como expresión de devoción a Dios, aunque tenía que ser también acompañado de un deseo verdadero. El segundo concepto de adoración es servir. Vemos esto en el propósito de Éxodo, en el que Dios rescató a Israel para que le sirviera a él. ¿Qué es este servicio? Era un sistema formal representado por los números de sacrificios y fiestas. La idea era que toda la vida de Israel, todos los días, era un acto de lealtad a Dios, es decir, esa estructura formal de servicio impactó toda la vida de Israel. El tercer concepto es temor, reverencia o respeto a Dios. Como parte de su adoración, Israel tenía que cumplir la ley, obedecer la voz de Dios, seguir en sus caminos, representado a través de la imagen de un camino, alejarse del mal, las dos flechas contrarias y servirle a Dios. Observamos que todo esto es más grande que simplemente solo ofrecer sacrificios. Sección 2. Revelación y redención. La adoración verdadera en el Antiguo Testamento, la letra A con el check verde, tiene tres aspectos: que salía de la revelación de Dios sobre sí mismo, representado por el globo de diálogo bajando de arriba, Dios hablando de Dios. 2. Era una relación real. 3. Estaba dentro del contexto de la redención de Israel, representado por una boleta de ventas de un esclavo, porque la redención es comprar un esclavo para darle su libertad. Este contexto de rescate es crucial. Israel fue liberado de Egipto para que fuera al monte Sinaí para reunirse con Dios. En esta reunión, Dios le llamó a Israel un reino de sacerdotes. Por eso la imagen de un grupo de sacerdotes de Israel bajo Dios. Este pacto era lo que Israel tenía que guardar. Obviamente, por la santidad de Dios, Israel no podía tener una relación directa con él. Como exploramos en mucho más detalle en el curso Antiguo Testamento 1, Moisés terminó en ser el mediador entre Israel y Dios. La corona borrosa, marcada con una X, representa la idea que Israel no tenía una relación mística ni conocimiento subjetivo de Dios. Al contrario, tenía una relación clara de cómo acercarse y relacionarse con Dios, es decir, cómo servirle en una manera personal y moral. Vemos esto en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Pero es importante recordar que este requisito de obedecer y dedicarse al Señor salió como consecuencia de la redención anterior. Para Israel, la adoración correcta significaba cumplir los requisitos de la ley. Sección 3. La adoración y el culto. Un gran porcentaje del libro de Éxodo se trata del santuario, el tabernáculo, como un lugar donde Dios moraba con su pueblo. En el centro del tabernáculo estaba el arca donde pusieron las tablas del pacto, es decir, las palabras de Dios, como la expresión de la soberanía de Dios sobre su pueblo. Además, el arca fue diseñada para representar el trono de Dios en el cielo.
Este tabernáculo era la presencia constante de Dios durante el viaje del Sinaí a la tierra prometida, representada por el río Jordán. Esta presencia indica que Dios iba a estar presente para dar la bendición prometida. La parte más interior del tabernáculo era el lugar más santo del campamento de Israel. Esta santidad que radiaba del trono de Dios ponía un límite en lo que Israel podía hacer como parte de su relación con Él a causa del pecado. Pero a causa de la gracia, Dios le dio a Israel la manera de reconocer la soberanía de Dios y mantener la santidad, el sistema de los sacrificios. Los sacerdotes, los levitas, tenían la responsabilidad de proclamar lo que Dios había dicho acerca de la relación entre Él e Israel. En la imagen, preste atención al globo dentro del globo de diálogo. Las tres fiestas sagradas principales, la Pascua, Pentecostés, la cosecha de trigo, y de los tabernáculos en el otoño, tenían el papel de recordar a Israel lo que Dios había hecho en la salvación y que estaba dando a Israel. Esta fiesta tenía el propósito de recordar la bondad de Dios. El sábado también era clave, representado por el número 7, que existía para recordar a Israel su relación con Dios, el Creador y Redentor, y que disfrutaba las bendiciones de esta relación. Otro aspecto son los sacrificios. En la descripción de la consagración de los levitas, vemos un proceso en los sacrificios que movía a Israel del pecado a la paz. Primero, un sacrificio del pecado, normalmente quemado completamente. Luego, un holocausto como expresión de consagración de nuevo. Y finalmente, un sacrificio de paz como representación de la relación renovada. Como Dios es santo, también Israel tenía que ser santo, es decir, separado de las otras naciones. Una vez cada año había una ceremonia sangrienta para limpiar el tabernáculo del pecado del pueblo y luego toda la nación. Por eso, la sangre era sagrada. Dios declaró: recuerde que el globo de diálogo bajando desde arriba representa a Dios hablando, que es por la sangre que era posible hacer propiciación por el pecado. Sección 4. El significado del templo. El templo era la evidencia concreta y física de la presencia de Dios y su reinado sobre Israel. También era una expresión de la promesa dada a Abraham de bendecir su familia. La bendición representada por la mano verde con el pulgar arriba. En la oración de dedicación del templo, Salomón dijo que el tiempo era evidencia de la relación entre Israel y Dios. Entonces, Israel tenía un futuro seguro. Sin embargo, en los profetas vemos la condenación de Israel acerca de su actitud con respecto al templo. No había el arrepentimiento por el pecado, representado por el corazón negro cambiando a un corazón rojo. Tampoco había obediencia. Entonces resultó la destrucción de Jerusalén y el exilio. El profeta Ezequiel describió cómo llegaría el fin del templo por su destrucción, que resultó en la ausencia de la presencia de Dios, que resultó en la falta de bendición y la falta de protección divina. Como sabemos, esta destrucción no fue el fin. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron del regreso de los exiliados a Israel. Ampliando la visión, Isaías, Miqueas y Jeremías hablaron de la inclusión de las naciones, el mundo con un pasaporte para representar a extranjeros a Israel. Además, en lugar de una repetición del pasado, Ezequiel describió que habría un nuevo templo. Los signos de exclamación significan nuevo, en el que el mismo Dios estaría presente y que Él iba a dar el nuevo templo. Por eso la doble raya debajo de la corona de Dios. Sección 5. Conclusiones.
En esta exploración de los temas y eventos que nos enseñan acerca de la adoración en el Antiguo Testamento, podemos ver la importancia del santuario, el sacerdocio y del sistema de sacrificios como cosas mandadas por Dios. En el Nuevo Testamento vamos a ver que es Cristo que cumple estos tres. También vemos en la historia de Israel que la adoración correcta involucra devoción a Dios todos los días, es decir, devoción verdadera. Además, vemos que es necesario conocer acerca de Dios y que acercarse a Dios solo puede ser por medio de su revelación.